Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Cindy Sierra los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre la situación de los migrantes venezolanos, cómo ha sido pues ese tratamiento hacia ellos por parte del actual gobierno, las expectativas también que hay frente al restablecimiento de las relaciones con Venezuela, pero dejo que Cindy Sierra, por favor, ahonde un poco más e introduzca el tema del día de hoy en el programa. Buenas noches, Cindy. Hola Sonia, muy buenas noches. En efecto, hoy nos referiremos a la migración venezolana en Colombia, pero desde una perspectiva más actualizada. Hemos tenido emisiones pasadas de este mismo programa en el que analizábamos la diáspora venezolana desde el inicio, hablamos con profesionales de la demografía que nos aportaron más o menos un panorama general y aspectos cuantitativos, además de que desmintieron algunos de los prejuicios que tenemos sobre esta migración. Conocíamos, por ejemplo, que se trata de un movimiento humano masivo que viene desde Venezuela y hacia el mundo, que más o menos tuvo una explosión demográfica desde el segundo semestre de 2015. Una diáspora que hoy en nuestro país ya comprende alrededor de 2.500.000 personas, sin contar pues el conocido subregistro. Recordemos que las y los migrantes no siempre desean ser identificados por temor a ser reprimidos, porque evitan ser señalados o estigmatizados o por irregularidades en lo que se llama pues la legalidad de su estadía. Por lo que evitan ser señalados o estigmatizados. Sabemos también que se caracterizan porque vinieron en cantidades similares hombres y mujeres con sus familias y que estas personas en su mayoría son jóvenes en edades productivas y reproductivas, asentadas principalmente en Bogotá, en Cúcuta, que es la frontera, y otras ciudades de gran afluencia de personas en el país como Medellín, Cali, Bucaramanga, y que además tienen vocación de permanencia. Recordemos que la migración también pasa por un filtro de clase. Están las personas que pasaron, que cruzaron la frontera a pie, que suelen ser pues la mayoría y tienen vocación de permanencia. Hay quienes pasaron en vehículos o incluso en avión, que más bien es esta población que va de paso, que no tiene esta misma vocación de permanencia. Por esto tratamos de hablar siempre de las mayorías cuando hablamos en términos demográficos de esta diáspora, de pronto para ser un poquito más explicativos, pero también un poco más sensibles con las vicisitudes que pasan estas personas durante su proceso migratorio. Podríamos seguir contando las dimensiones de esta diáspora, mostrar cifras del desafortunado y también en algunos casos afortunado paso por Colombia, pero lejos de querer reducir toda una cifra, queremos hacer énfasis en la cualidad humana de las personas que migran, porque este tema se suele tratar desde la perspectiva de ¿y qué tanto han impactado los migrantes el territorio nacional o cómo nos han modificado esos otros extranjeros nuestro territorio o cuántos son solamente viendo el número sin ver la humanidad pues de todo el asunto? Olvidamos que se trata de personas que en efecto tienen un impacto necesario en el lugar de llegada, pero también son impactadas por este lugar, por el viaje, por las condiciones que ofrece el territorio de llegada y por el desarraigo que les implica salir de su tierra natal. Es necesario decir que sin negar que hay casos exitosos de integración socioeconómica por parte de esta población, en su mayoría son personas también empobrecidas, que se enfrentan a obstáculos por ser estigmatizados o discriminados, por no tener acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y muchas veces un trabajo en condiciones justas. Esto muchas veces por su estatus migratorio irregular. Bueno, así es, con esta antesala que nos hace Cindy, pues démosle paso y saludamos a Ronald Rodríguez, que es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Buenas noches, Ronald, bienvenido a este programa radial. ¿Qué está pasando? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Cindy. Gracias por la invitación.
Bueno, Ronald, hablemos acerca, justamente para empezar este diálogo, acerca del panorama actual de la migración venezolana en nuestro país. Hubo un cambio de gobierno, muchas expectativas al respecto, tal la reconstrucción de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Pero qué tanto, pues, este restablecimiento de las relaciones ha cambiado ese panorama de la migración en Venezuela. Vimos en un inicio como esa minimización del éxodo de venezolanos al inicio del gobierno, y también como que el tema migratorio pues no ha estado como la prioridad, sino dejado en segundo plano. ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, Sonia, en efecto, en este momento ya el tema migratorio no es una prioridad del actual presidente y del actual gobierno. De hecho, pues ha caído, digámoslo así, dentro de los temas de relevancia que puede tener un gobernante. El tema migratorio no aparece en la lista y eso ha tenido unas implicaciones y ha tenido ya lamentablemente unos resultados que son adversos. Quizá el resultado más adverso lo podemos tener en materia de lo que es cooperación internacional. Y me explico, en este momento no hay una política exterior para la búsqueda de recursos que nos permitan hacer la atención de la población migrante y trabajar en la dinámica de integración. Y esto pues se vio reflejado en la última conferencia de donantes, en la cual se recogió únicamente la tercera parte de lo que se esperaba para la atención del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. ¿Eso qué significa? Que en este momento tenemos mucho menos recursos para atender el tema y eso se desprende directamente de que no hubo un ejercicio de coordinación, particularmente por los dos países que tienen la mayor presión migratoria, que son Colombia y Perú. Colombia y Perú son los países que tienen el mayor número de migrantes venezolanos. Como ustedes saben, en este momento hay una tensión muy fuerte con Perú. Después de lo que pasó con el señor Pedro Castillo, la relación entre Colombia y Perú lamentablemente pasa por uno de sus peores momentos, lo cual es paradójico, porque si bien recuperamos la relación con Venezuela, por el otro lado perdimos o digámoslo así, complejizamos la relación con Perú. Y esto hizo que estos dos países que tienen la mayor presencia de población venezolana no se articularan para que los recursos de la cooperación internacional pues siguieran siendo canalizados hacia la crisis venezolana. Recordemos que en este momento hay varias crisis migratorias que son crisis migratorias que compiten por los mismos recursos. Tenemos la crisis ucraniana, que es tal vez la que más preocupa a los europeos. A ella se ha sumado la crisis de Níger, incluso las mismas situaciones que hemos visto en este fin de semana en torno a la situación en Oriente Medio va a generar también unas dinámicas de movilización de población que van a también a canalizar recursos. Y pues tenemos toda la dinámica centroamericana a la cual también se ha sumado la crisis venezolana y obviamente pues esto pues causa que todos los países que tienen que afrontar dinámicas migratorias estén buscando recursos. Si no hay una política exterior, eso se transfiere directamente en una menor capacidad de consecución de estos mismos recursos y por lo tanto, pues que hoy, por ejemplo, vemos que varios de los programas que se venían adelantando en los últimos 5, 6, 7, 8 años en Colombia para el tema migratorio hayan disminuido. El año pasado se cerraron los puestos de atención en la zona de frontera que tenían apoyo de ACNUR y OIM. Este mismo año, en febrero, se cerró otro de los puestos que estaba en esta frontera, particularmente en el área de norte de Santander, y muchos de los recursos se han empezado a ir hacia Panamá. En el caso del Estado colombiano, pues no hay un discurso claro si la población venezolana está en condición de emergencia humanitaria compleja y esto hace que los recursos de atención humanitaria que no son utilizados en Colombia se terminen desplazando hacia el área de Panamá, en el cual pues tenemos toda la dinámica del Darién. Recordemos que la cifra por el momento todavía no ha cerrado digámoslo así, la ruta del Darién no se ha cerrado todavía. Es una ruta estacionaria, es una ruta que responde a ciertas dinámicas climatológicas, sobre todo en el hemisferio norte. Estamos en este momento en el pico más alto y ya llegamos a los 400.000 personas entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos y otras nacionalidades que van por esta ruta, lo cual hace que hoy haya una concentración de recursos, mientras que por el otro lado nosotros perdemos capacidad. Y ya para cerrar, pues decir que lamentablemente países que apoyaron al Estado colombiano
en el tema migratorio de forma muy importante, como fue Estados Unidos y el programa Integra, que sigue siendo uno de los programas más importantes de apoyo a la migración venezolana y al proceso de integración, pues ahora tienen un doble discurso y Colombia y Estados Unidos han firmado acuerdos para que la frontera migratoria de los Estados Unidos se amplíe hasta territorio colombiano. Entonces, ahora personas que buscan, por ejemplo, refugio pueden empezar el trámite en territorio colombiano. Eso se está implementando en este momento, pero eso tiene dos afecciones. Primero, la mano de obra calificada venezolana que antes no se planteaba ir hacia los Estados Unidos, con esta nueva política se le abre la posibilidad de irse a Estados Unidos, lo cual hace que ese capital calificado se nos vaya. No, nunca hemos tenido una política para retenerlo, para hacerlo parte de nuestro ejercicio, como sí lo hicieron en Chile y en Perú. Nosotros nunca hemos tenido una política direccionada para capturar la mano de obra altamente calificada venezolana, y la poca que tenemos ahora se le abre la posibilidad de ir hacia Estados Unidos, y lamentablemente la gran mayoría va a terminar yéndose hacia Estados Unidos. Y por el otro lado, pues genera una falsa expectativa en la población vulnerable de que ellos eventualmente también van a poderse ir hacia los Estados Unidos, y eso lo que causa es que socava el proceso de integración que vivíamos en Colombia, y esto tristemente afecta el proceso de integración en el largo plazo. Así que los aliados que teníamos ahora tienen políticas diferentes, e incluso los Estados Unidos ha anunciado que va a hacer retornos de población venezolana hacia territorio venezolano, lo cual no se daba porque se consideraba que Venezuela era un país no democrático y no se podía poner en riesgo a la población. Ahora se están llegando a algunos acuerdos en función de una negociación que implica muchísimos más temas, pero ello también conlleva a que población venezolana que llega a los Estados Unidos va a ser regresada hacia Venezuela, lo que no garantiza que no vuelvan a salir. Es decir, esa población que ya ha pasado por esta ruta nuevamente está dispuesta porque las condiciones estructurales de Venezuela no han cambiado, y las causas que obligaban a la salida de los venezolanos siguen ahí, permanecen, y esto pues lleva a que el abordaje de integración que se venía apostando desde el lado colombiano lamentablemente fracase. En el mundo hay dos grandes respuestas a los temas migratorios: la contención y la integración. Colombia era uno de los países que le estaba apostando a la integración. Lamentablemente ahora hay políticas de contención de los Estados Unidos que incluyen al Estado colombiano, y esto pues en el largo plazo termina socavando esa integración, como lo decía. Entonces, Ronald, usted nos habla de dos aspectos fundamentales de esta migración, pero uno de ellos sería precisamente las relaciones internacionales y todo el tema que tiene que ver con, bueno, países de Latinoamérica, pero también con Estados Unidos, que está siendo pues ahorita muy coyuntural. Pero también un tema de regularización interna de los estatus migratorios. Vemos cómo el tema de la regularización se vuelve importante, por ejemplo, cuando hablamos del empleo, a la hora de que los migrantes y las migrantes consigan un empleo, por lo menos en condiciones dignas o lo que uno consideraría más formal. Y por lo tanto, a través de este empleo, pues lograr una integración, al menos económica. Hay autores importantes en este tema que se han dedicado exclusivamente al tema jurídico, como Gracie Pelacani, me imagino que la conoce, que por ejemplo explica que las disposiciones en materia migratoria en Colombia han resultado más bien de reacciones que la misma institucionalidad ha tenido frente a la reciente diáspora, y no tanto ejercicios más amplios del derecho migratorio en general. Más bien lo que vemos o lo que ella explica y otros autores es que se trata de permisos que desestiman la calidad del refugio y burocratizan a tal punto la consecución de estos permisos o de estos visas o permanencias que suelen revictimizar quizás a las personas que ya están en condiciones pues de cierta vulnerabilidad social. No vimos una política migratoria sino como hasta 2021 con la ley 2136, en parte debido a que también a que Colombia se considera más un país expulsor que un país pues que recibe personas. Así que, Ronald, ¿qué desafíos se enfrenta entonces en términos de política y legislación, de legislación migratoria Colombia, y cómo pueden abordarse de pronto de una forma más efectiva?
Bueno, Cindy, para empezar, decir que en efecto Colombia como país que ahora tiene una dinámica de movilidad humana en la cual no solamente tiene migración venezolana, sino que incluso tiene otros fenómenos migratorios a los cuales se enfrenta, es un país que hasta ahora está desarrollando su marco legal. La ley migratoria todavía no ha sido reglamentada. Y de hecho, no pareciera que en este momento fuera una de las prioridades de la Cancillería colombiana. No es, digámoslo, un tema que uno sienta que hay un especial interés. De hecho, incluso el control político que se ejerce desde el Congreso de la República, yo me atrevería a decir que en este momento no hay un congresista que tenga dentro de sus prioridades de control político el tema migratorio. En las comisiones segundas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes, la migración ya no es una preocupación central y eso pues tiene unos efectos porque el Ejecutivo también al no sentir la presión pues se desentiende y no le da la celeridad que requiere el tema y más en la coyuntura global porque es que el tema migratorio no solamente infiere a Colombia o la región, sino que es un tema quizá de los más importantes y de los más relevantes, tanto política como en materia de derechos humanos en el mundo. Hay que decir que en este momento particularmente, por ejemplo, no tenemos una política para tratar de hacer que aquellos venezolanos que tenían derecho al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y no se acogieron a él, puedan acogerse. Recordemos que hasta mayo de 2022 y hasta mayo de 2023 se cerraron las ventanas de ingreso a esta política. Primero para la población irregular, mayo de 2022, todo aquel ciudadano venezolano que tenía posibilidad de acogerse a esta medida lo podía hacer hasta antes de mayo de 2022 si se encontraba en condición de irregularidad. Eso se cerró ya hace un año y este año se acaba de cerrar la posibilidad para aquellos que ingresando a territorio colombiano regularmente lo pudieran hacer. Todavía hay como una pequeña franja para aquellos que ingresaron antes de mayo para que hasta noviembre puedan solicitar su ingreso a esta medida. No obstante, pues si en este momento un ciudadano venezolano quisiera venir a Colombia y ingresase a territorio colombiano de forma regular y solicitase el ingreso al estatuto, ya no lo puede hacer. Entonces, los problemas estructurales que quedaron en el marco de la medida de protección y de regularización que se había creado para los ciudadanos venezolanos ya, digamos, han sido cerrados. Por otro lado, no tenemos una política que permita que los ciudadanos venezolanos que ingresaron a territorio colombiano y que siguen ingresando en este momento a territorio colombiano de forma irregular por las trochas sin hacer el debido trámite de pasaporte puedan o tengan una política más allá de la política general del tema migratorio. Entonces, si un ciudadano venezolano que ingresó antes del 31, después del 31 de enero de 2021 de forma irregular a Colombia quiere solicitar alguna medida, le toca someterse a las medidas ordinarias que son bastante lentas, prolongadas en el tiempo y que no terminan resolviendo su problema de irregularidad de forma, digámoslo así, acelerada, sino por el contrario, hay un desincentivo para que esa persona se regularice en territorio colombiano. Eh, a eso hay que sumar situaciones y condiciones adicionales. Una es que la apertura de la zona de frontera pues ha significado un reto. Veíamos cómo hace un par de semanas se abría el último puente, el puente Unión, que queda entre norte de Santander y Táchira. Este era el último puente que faltaba por abrir. Este puente se abrió, pero, por ejemplo, no hay ninguna política para la población pendular que vive en el área de frontera. Estamos hablando de un flujo que puede estar entre los 35.000 a 70.000 pasos diarios, dependiendo del momento del mes. Esta es una dinámica muy, muy compleja. Es la frontera más dinámica de la región y no hay ninguna política para la atención de esa población. De hecho, la población venezolana continúa viniendo a Colombia buscando servicios médicos y como se han cerrado las ofertas de las agencias internacionales de cooperación para la asistencia de emergencia, mucha de esta demanda en materia de salud está cayendo en manos de las autoridades locales y departamentales. Es decir, que los costos de la atención de esta población quedan fundamentalmente en el Hospital Horas Momeos, que le pertenece a la Gobernación de Norte de Santander, o en las clínicas de atención que tiene la ciudad de Cúcuta. Entonces, esto genera una presión sobre el sistema local. A ello también hay que sumar que tampoco hay una política pública para la atención a la población en tránsito hacia terceros países. Y en este momento me refiero directamente a la población que toma la ruta del Darién. La situación en el Darién es muy, muy compleja, es muy dramática
y las autoridades colombianas han tomado medidas paliativas desde Migración Colombia, pero Migración Colombia no tiene ni la capacidad y de hecho, como lo reconoció el fin de semana pasado el director de Migración Colombia, tampoco la competencia ni, hay que decirlo, la voluntad política para administrar el flujo migratorio. Tenemos población venezolana que viene desde Caracas con dirección a los Estados Unidos, pero que vienen sin recursos económicos, sin preparación e inteligencia migratoria de planeación de su viaje, y esto los pone en unas dinámicas donde quedan expuestos a redes de trata y tráfico de migrantes que el Estado colombiano se está quedando corto en la respuesta. La capacidad de Migración Colombia es muy pequeña y no hay en este momento una persona en el Estado colombiano que trabaje el tema migratorio. Recordemos que antes teníamos la gerencia de frontera que dependía directamente de Presidencia de la República. Esa oficina fue cerrada y pasó a ser una dirección de un viceministerio del Ministerio de la Igualdad, la cual todavía no se ha creado. Entonces, llevamos un año y no tenemos una autoridad que maneje el tema migratorio, con lo que ello puede significar en niveles de coordinación con los gobiernos locales, con los cuerpos de seguridad, con las organizaciones de la sociedad civil y con la cooperación internacional. Así que ante la ausencia de ello, pues tenemos uno de los mayores fenómenos de movilidad humana en este momento en la región. Tenemos un número importante de ciudadanos venezolanos que salen de Venezuela y van hacia los Estados Unidos. Tenemos un número cada vez creciente de ciudadanos ecuatorianos que asumen la misma ruta y a ello se suma pues nuestra propia diáspora, ciudadanos colombianos que al ver el flujo de otras nacionalidades se han sumado, por suerte todavía en pequeño número, y ciudadanos haitianos y extracontinentales que hacen parte de esta ruta tradicionalmente. Entonces, cuando uno se pone a mirar normativa y política, estamos en un momento de caída y con unas crisis que cada vez van creciendo. Recordemos, lo decía al principio, en este momento tenemos más de 400.000 personas que han pasado por la ruta del Darién solamente en 2023. Ya duplicamos la cifra del año pasado. Se espera que a final del cierre, más o menos, este flujo se cree que llega más o menos hasta mediados de noviembre, finales de noviembre, cuando ya la situación climatológica cambia en el hemisferio norte y hace que sea más difícil la ruta, pero se calcula que podríamos llegar a las 500.000 personas y entre ellas, lamentablemente, hay que decirlo, hay personas que hacían parte del estatuto, que ya tenían su PPT, su permiso por protección temporal en Colombia, pero cuyo proceso de integración no fue efectivo en nuestro país, precisamente por lo que tú decías, Cindy, al principio, y que la profesora Grace también ha señalado, y es la falta de inserción laboral que los lleva a buscar ese llamado sueño americano y que a pesar de tener ya un proceso de regularización en Colombia, el proceso se trunca y terminan yéndose hacia los Estados Unidos. Ujú. Ronald, usted ha dicho algo importante y es el tema de voluntades, ¿no? No hay voluntad, quisiera saber, frente pues, a lo que usted opina, del actual gobierno frente a seguir regularizando a los migrantes venezolanos, es decir, tras esas relaciones que se restablecieron con el presidente Nicolás Maduro y que la idea del gobierno actual es que quiere promover el regreso voluntario de los venezolanos. Entonces, quizás no ha emprendido o no ha desarrollado o llevado a cabo como anteriormente este tipo de regularizaciones, como usted lo dice, para desincentivar a que los venezolanos migrantes se queden aquí en Colombia. Carlos Fernando García, el director de Migración Colombia, ha dicho también, y usted lo acaba de decir, que de alguna manera hace falta como insumos, herramientas, dice que toca cambiar el software, que falta promover más empleos para que este trabajo de regularización pues se implemente de la mejor manera. Digamos que dijo que recibió prácticamente una entidad en la cual le hace falta muchas cosas, muchos factores para poder seguir llevando a cabo ese trabajo que se estaba realizando con el gobierno anterior. Es una falta de voluntad por parte del actual gobierno. ¿Quiere realmente desincentivar ese tipo de regularización para que los venezolanos se queden en Colombia? El fenómeno de movilidad humana que se ha generado desde Venezuela es tal vez el mayor, digámoslo así, indicador del fracaso de la revolución bolivariana. Venezuela es un país que se transformó en los últimos 8 años, ha perdido entre aproximadamente el 21 al 25% de su población y esa caída tan estrepitosa se debe al fracaso en medidas económicas, políticas y sociales en los últimos años, una crisis que empezó realmente desde 2014 y recordemos que en 2014 se decía
que la causa de esa crisis económica y en el primer momento en que se tomaron medidas económicas era producto del contrabando de extracción colombiano y de la presencia de paramilitares colombianos en territorio venezolano. Hoy, desde el gobierno venezolano se dice que es una causa, digamos que la causa fundamental de la diáspora venezolana son las medidas que se tomaron por diferentes países, pero particularmente por Estados Unidos en sanciones internacionales, que van desde las sanciones individuales hasta las sanciones digamos, lógicas gremiales, a sectoriales, a dinámicas de la economía venezolana que terminan afectando la situación del hermano país. Y sí, esas sanciones sí afectan la vida del día a día de los colombianos en Venezuela y de los venezolanos en su propio país, tanto así que el Estado colombiano sí está promoviendo en este momento la dinámica de que se levanten esas sanciones. Eso es cierto, esas sanciones sí afectan y de hecho están afectando mucho nuestro relacionamiento ahora que tomamos relaciones con Venezuela. Pero una cosa son las sanciones sectoriales y otra cosa las sanciones individuales frente a actores violadores de derechos humanos y actores que están vinculados con dinámicas de narcotráfico. Entonces, no todas las sanciones son iguales. Hay que decir que se cambió la voluntad del Estado colombiano, que no es lo mismo que hablar únicamente del gobierno pasado. De hecho, la gran mayoría de las acciones que se tomó frente a la población venezolana se tomaron realmente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que son datos que parecen pequeños, pero que tienen un impacto muy grande en lo que significa el fenómeno migratorio. Y me refiero a una. La última cifra que tenemos sobre niños, niñas y adolescentes migrantes dentro del sistema educativo colombiano la dio el presidente Petro hace un par de semanas, cuando dijo que más o menos 580.000 niños, niñas y adolescentes ya están en nuestro sistema educativo. Esa decisión de permitir que los niños regularizados o no regularizados pudieran ser parte del sistema educativo se tomó durante la administración de Juan Manuel Santos y se desprendió en su gran mayoría a sentencias de la Corte Constitucional que garantizaban el derecho a la educación de la población migrante independientemente de su condición de regularización. Esa medida es tal vez la medida más importante en materia de integración que se ha tomado. No fue tomada por el gobierno Duque, de hecho, hay que decirlo, no fue tomada tampoco por el gobierno Santos, sino que fue una obligación del Estado colombiano. En este momento, ¿qué está pasando? Que la relevancia, la importancia que le daba el Estado colombiano al tema migratorio ha decaído. Y eso es producto de una relación que ahora busca congraciarse con Venezuela en política exterior. Buscamos tener una relación más fluida con Venezuela y hablar de migración genera tensiones entre los dos países, entonces del tema casi no se habla colateralmente, se habla de la recuperación de consulados, se habla de empezar a tener dinámicas de atención a nuestros nacionales en territorio venezolano y eventualmente de abrir los consulados venezolanos en Colombia. Ya hay un trabajo adelantado en esa materia. No obstante, tener consulados venezolanos no garantiza derechos consulares para la población venezolana. Y un ejemplo claro de ello son Chile, Argentina, Perú, donde se mantuvo relaciones consulares, pero eso no ha significado que la población venezolana en esos países haya tenido una efectiva atención consular por parte de su Estado. Todo lo contrario, se han dado dinámicas de corrupción, dinámicas en las cuales un ciudadano que va a reclamar o va a solicitar un cambio de pasaporte termina pagando sumas astronómicas para poder acceder a ese pasaporte. En Colombia no hay nada que nos diga que va a ser diferente. En esa misma dirección, hay que decir que el gobierno colombiano ha repetido dos narrativas del régimen venezolano. Una, que los ciudadanos venezolanos están regresando, lo cual hay que desmentir. De hecho, desde que empezamos nosotros la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 2021, la diáspora venezolana en ese año era de 5.643.000 ciudadanos que habían salido hasta ese año. En este momento, según las últimas cifras del R4B, que es una plataforma multiagencial que reúne datos de Naciones Unidas, ya llegamos a 7.710.000. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que nosotros empezamos la implementación del estatuto, la migración venezolana creció en un 36,63%. Entonces, esa lógica de que Venezuela se está recuperando y que los venezolanos están regresando no es cierta. Lamentablemente, el Estado colombiano y particularmente el presidente, canciller, el embajador cuando estuvo en su puesto Armando Benedetti y otras autoridades del Estado colombiano repitieron esa narrativa del régimen venezolano cuando faltaban a la verdad.
¿Venezuela se está recuperando? Sí, Venezuela tuvo una recuperación leve el año pasado, su PIB creció un 17%, mientras que el PIB venía cayendo a un 35%, por ejemplo, en 2019. En este momento esa recuperación ya se está, digámoslo así, deteniendo. Es más, el Observatorio de Finanzas de Venezuela, que es una organización no gubernamental de académicos de diferentes universidades, porque el Banco Central no ha querido entregar el dato, dice que en el primer semestre de 2023 la economía venezolana ya se contrajo un 7%, lo que quiere decir que esa recuperación que veíamos en 2022 del 17% ya se la está comiendo nuevamente una nueva contracción en un país que desde el 2014 tiene cifras negativas en crecimiento con un único año donde tiene crecimiento positivo, que es el 2022. Y esa narrativa, pues lamentablemente también la repitió el Estado colombiano y particularmente el funesto embajador Benedetti decía que Venezuela se estaba recuperando cuando pues las cifras hoy nos demuestran que eso no es cierto. Y finalmente, pues decir que lamentablemente la nueva narrativa es que los venezolanos no se están quedando en Colombia, que van únicamente en tránsito hacia los Estados Unidos. Pero en esto querría decir que es un fracaso para la política de integración del Estado colombiano cada vez que un venezolano regularizado en Colombia decide irse hacia los Estados Unidos, arriesgar la vida de él y de los suyos atravesando la selva del Darién para buscar ese sueño americano. Nosotros en nuestro entorno, desde el Observatorio de Venezuela, lamentablemente hemos visto casos, individuos que han tomado esa decisión y que incluso han puesto en riesgo a sus familias por hacer ese periplo hacia los Estados Unidos y lamentablemente he de decir que ha sido por fallas en el proceso de integración. Me explico. Los venezolanos que se regularizaron primero en Colombia recibieron un documento que se llamaba el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, que era por 2 años, el cual en algunos momentos, incluso por la dinámica, se empezó a renovar nuevamente, pero con ese PEP los ciudadanos venezolanos obtuvieron acceso al sistema financiero, es decir, pudieron abrir una cuenta de ahorros, se pudieron inscribir en salud, pudieron adelantar y continuar con sus procesos formativos de educación. Cuando aparece el nuevo documento, que es el PPT, el Permiso por Protección Temporal, que es el documento de identidad de los venezolanos hoy en nuestro país, el único que hay porque los otros fueron relevados por este, el PPT es un documento de identidad, no un carnet, no una tarjeta, como lo dijeron en su momento el presidente Duque y como lo dice hoy el presidente Petro, es un documento de identidad en propiedad. Lamentablemente, no logran abrir cuentas de ahorros, tienen problemas para inscribirse en salud, tienen problemas, incluso acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional obligando al grado de que una institución educativa reconociera el PPT como un documento de identidad y otorgase un grado a una persona de nacionalidad venezolana con ese documento de identidad. Entonces, la falta de una política de acompañamiento para que sectores públicos, pero también el sector privado, se apropie del nuevo documento ha significado un retraso. Y lamentablemente hay que decirlo, las capacidades de Migración Colombia son limitadas. Tal vez el director de Migración Colombia creía que él iba a ser como el gran jefe del tema migratorio en Colombia y no. Recordemos que Migración Colombia es una institución cuyo trabajo es manejar y administrar el tema migratorio de ingreso y salida de ciudadanos extranjeros y ciudadanos nacionales. Su capacidad es muy pequeña, tiene apenas 1.300, 1.500 funcionarios. De hecho, en este momento no sé realmente cuántos tienen porque ellos han recibido un gran apoyo de cooperación internacional para adelantar procesos, pero sabemos que muchos de esos apoyos se han cerrado, lo que ha significado que muchas plazas de Migración Colombia que pagaba cooperación internacional hoy se encuentran cerradas y no se ha dado un nuevo proceso para fortalecerlo nuevamente. Esto genera que en este momento tengamos debilidades estructurales y que lamentablemente, pues lo que veníamos haciendo, como lo digo, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando tomamos la decisión de apostarle a la integración, que no es poco decirlo, en el 2016 nosotros le apostamos a eso, un año en el cual en el mundo crecían partidos de extrema derecha antimigrantes. En el momento en que Donald Trump ganaba las elecciones en Estados Unidos, nosotros le apostábamos a la integración migratoria a diferencia de otros países con mayores capacidades, pero ese trabajo que veníamos haciendo, lo que se conocía como el modelo colombiano, en este momento enfrenta una gran crisis por falta de capacidad, competencia y lamentablemente también hay que decirlo, voluntad política. Ronald, usted nos habló del gobierno específicamente de Juan Manuel Santos, precisamente por lo que usted nota de este pues avance en materia migratoria.
pero queremos hablar un poquito más de esta relación entre Colombia y Venezuela. Primero, y entre gobiernos también, los dos últimos. Primero porque, pues, durante el gobierno de Iván Duque fue que se dio la gran explosión demográfica de Venezuela hacia Colombia. Y segundo porque la administración Petro ha tenido unas iniciativas o unos abordajes quizá diferentes a los que hemos visto históricamente en materia de relaciones internacionales Colombia-Venezuela. Por eso queremos preguntarle cuáles son esas principales diferencias que usted encuentra de las relaciones entre Colombia y Venezuela, del gobierno Duque y del gobierno Petro, pero además cómo estas distintas medidas y abordajes afectan al pueblo venezolano migrante. Bueno, nuestra relación con Venezuela siempre es una relación compleja. Venezuela es nuestro vecino más importante y es el vecino con el cual tenemos una relación viva más fuerte. Nosotros tenemos varias fronteras, tanto terrestres como marítimas, pero con muchos países no tenemos un verdadero relacionamiento concreto porque nuestras fronteras no son vivas. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación fronteriza con Brasil, pero con Brasil no tenemos una relación muy desarrollada porque no tenemos una gran afluencia migratoria. Igual nos pasa en materia marina con Haití. En el caso de Venezuela, Venezuela es nuestro vecino más importante con el cual tenemos una relación muchísimo más fuerte. Hay aproximadamente, si uno tomara las cifras de las proyecciones colombianas y venezolanas en materia censal, censo del 2011 en Venezuela, censo del 2018 en Colombia, para 2022 estaríamos hablando de que en la zona de frontera, que es un área de aproximadamente 619.000 kilómetros, viven 12.379.000 personas. Esto es, en un área más grande que España, más grande que Alemania, vive una población más grande que la de Bogotá. Y esto pues genera unas dinámicas y unos interrelacionamientos que son anteriores a la misma construcción de las repúblicas. Es decir, Colombia y Venezuela tienen un relacionamiento muy complejo, pero lo escribí hace poco en un artículo en Razón Pública. El relacionamiento entre Colombia y Venezuela se ha complejizado desde que llegó la Revolución Bolivariana. Estos últimos 24 años han sido años muy difíciles de relacionamiento entre Colombia y Venezuela y son los momentos de mayor confrontación que hemos vivido en la historia, incluso por encima del incidente de la corbeta Caldas que casi nos lleva a la guerra. Entre Colombia y Venezuela no llegamos a la lógica que llegamos a tener durante la administración Duque-Maduro, que fue ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, ruptura de relaciones comerciales y ningún canal de diálogo existente entre los dos países. ¿En qué vamos? Desde que llegó el presidente Petro hemos tenido una cercanía muy fuerte entre Colombia y Venezuela. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se llama Radar Colombia-Venezuela que le hace seguimiento y acompañamiento a la retoma de esta relación. Ya hemos publicado 2 de nuestros informes. Hemos tenido 4 encuentros bilaterales entre los presidentes y 2 adicionales en espacios multilaterales. Yo no recuerdo, de hecho, estamos tratando de hacer el rastreo de un momento en la historia en el cual en más oportunidades se hayan encontrado los presidentes de Colombia y Venezuela. Ni siquiera cuando la relación llegó a ser muy fluida entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez, porque la mayoría de la gente se le olvida, pero hubo un momento entre la relación de Álvaro Uribe y Hugo Chávez que fue muy, muy fluido y que de hecho explica por qué nuestro comercio en 2008 llegó a los 7.600 millones de dólares, porque había un relacionamiento muy, muy, muy fluido entre los dos presidentes en 2004, 2005, 2006, que va a tener una repercusión económica en 2008, pero yo no recuerdo que ellos se hayan reunido tanto como lo han hecho Petro y Nicolás Maduro. Es decir, hay una altísima relación entre los presidentes. En algún momento, lo dijo el embajador Armando Benedetti cuando era nuestro embajador en Venezuela, aunque con Armando Benedetti siempre hay que tomar las cosas con beneficio de inventario. En algún momento llegó a decir que los presidentes hablaban todas las semanas. Yo no tengo evidencia de eso, nomás más allá del pronunciamiento que hizo un embajador que hacía pronunciamientos que muchas veces no tenían dinámica con la realidad y con la verdad. Pero pues independientemente de eso, sí hay una relación más fluida entre los presidentes. Hemos tenido 2 encuentros de ministros de defensa en los cuales supuestamente busca coordinar la situación de defensa, pero cuando uno aterriza esa relación a resultados, hay resultados en el área comercial. En efecto, ya logramos un comercio bilateral en 2022 de
superior a los 700 millones de dólares. En algunos casos se llega a decir que son 726 millones de dólares. Recordemos que en el 2021 la relación estaba en 291, 293 millones de dólares, lo que quiere decir que duplicamos prácticamente esa relación. Se calcula que para finales de este año 2023 podamos estar cerca de los 1.000 millones de dólares. No obstante, las sanciones sectoriales que pesan sobre Venezuela tienen muy nervioso a los exportadores colombianos hacia Venezuela porque sienten que en cualquier momento pueden quedar involucrados en una lista y recibir sanciones por parte de los norteamericanos por comercializar productos con Venezuela. Eso ha sido una de las barreras. Mm, Actualizamos el acuerdo de alcance parcial número 28, lo cual es muy bueno porque eso nos permite tener un relacionamiento comercial. Lamentablemente, el propósito que se fijó el gobierno a principio de su administración, el gobierno Petro, que era que Venezuela regresara a la Comunidad Andina de Naciones, ya está completamente descartado. Eso hubiera sido muy bueno en materia comercial, pero también en materia migratoria. En materia migratoria le hubiera dado muchos más derechos a los colombianos y venezolanos en el relacionamiento. Recordemos que Venezuela se retiró de la CAN en 2006, ese retiro se hizo efectivo en 2011 y desde entonces Venezuela, que fue uno de los grandes compradores de este mecanismo, no está en el mecanismo. Estábamos buscando que regresara, pero para que regrese se tiene que tener consenso con los diferentes actores y el segundo país más importante en la comunidad andina hoy es Perú. Y el presidente Petro pues tiene una discusión con Perú, así que eso hace imposible que podamos regresar a la comunidad andina. Entonces, en materia comercial vamos por buen camino, podríamos ir por uno mejor. Si Venezuela estuviera en la CAN, eventualmente podríamos estar cerrando un comercio bilateral, no en los 1.000, sino casi que en los 2.000 millones de dólares de intercambio entre los dos países, lo que quiere decir que va a haber un crecimiento en esta área, pero no va a ser tan grande como en algún momento se llegó a expresar. En materia migratoria, han recuperado, digamos, la presencia consular los dos países. Poco a poco se vuelve a reestructurar los equipos consulares, que fue tal vez el tema más discutido entre los dos gobiernos, sobre todo porque nunca en la historia habíamos cerrado consulados. Es decir, nosotros hemos tenido varios enfrentamientos con Venezuela, pero nunca habíamos cerrado consulados. Y hay que decir también y recordarle a la audiencia que el que cerró los consulados fue el régimen venezolano cuando expulsó de forma arbitraria a nuestro servicio consular en menos de 24 horas en el marco de los eventos que ocurrieron en febrero de 2019 entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, cuando el gobierno venezolano sintió que el gobierno colombiano de Iván Duque iba a generar un escenario en el cual se diera una incursión en territorio venezolano, lo cual causó tal vez el momento de mayor tensión y la mayor agresión de Colombia hacia Venezuela, y eso hay que también tenerlo sobre la mesa. En ese sentido, los consulados se están reabriendo, pero con muy poca capacidad. En el caso colombiano, nosotros llegamos a tener 15 consulados en Venezuela. Esos 15 consulados todavía no se recuperan. De hecho, una de las cosas más críticas que tenemos es que nuestro archivo consular que estaba en la embajada aparentemente se quemó gran parte de él en un incidente que ocurrió en la embajada, como nos lo relató el embajador Coy hace un par de meses en un evento que hicimos entre la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer, en el cual parte de nuestro archivo se quemó por un incidente eléctrico. Ustedes saben que en Venezuela la luz se va yendo todo el tiempo. Ocurrió un incidente eléctrico precisamente por esas caídas y subidas energéticas y se perdió la mitad de nuestro archivo consular, lo cual pone en riesgo a nuestros ciudadanos venezolanos, ciudadanos colombianos en territorio venezolano, porque pues no hay registro de ellos, ese registro se perdió, tristemente. Y en materia de seguridad, ya para cerrar, diría que es tal vez el tema en que menos hemos avanzado. A pesar de que se dieron encuentros entre los ministros de defensa y hay un prolijo encuentro entre los presidentes, eso no desciende al territorio. Tristemente, hoy Norte de Santander y Cúcuta se encuentran en uno de los peores momentos de seguridad que se registra en las últimas décadas. Hay confrontación de actores armados por los negocios ilegales que se dan en el área, particularmente el tráfico de migrantes y la trata de personas son negocios muy rentables para la criminalidad y eso lleva a que tengamos una fuerte confrontación en la zona de frontera. También hay dinámicas de lucha por el microtráfico del lado colombiano. Del lado venezolano hay un orden, si se quiere, criminal autoritario impuesto por Freddy Bernal, pero finalmente un orden. Del lado colombiano, tristemente, pues tenemos desplazamiento de población colombiana
paradójicamente hacia territorio venezolano a pesar de la crisis por la violencia. Hay una situación muy compleja en el Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta. Así que en materia de seguridad, a pesar de que los presidentes pueden llegar a estar hablando cada semana, eso no desciende a las autoridades y a los cuerpos de seguridad en el área de frontera entre Colombia y Venezuela. Ronald, hablamos en materia ahorita, hace un ratico, en materia de financiación, precisamente de estas ayudas humanitarias de ONGs en Colombia, donde usted nos explicaba un poco que ha habido una serie de obstáculos para obtenerla precisamente por las relaciones internacionales, más allá de la que podamos o no estar teniendo con Venezuela. Eh, pero de las ayudas que ejerce directamente estas ONGs humanitarias, ¿han tenido algún impacto positivo sobre la población migrante o han resultado en lo que se conoce popularmente como pañitos de agua tibia para la situación humanitaria tan compleja que vive la población migrante en Colombia? Bueno, a veces nosotros no tenemos la dimensión de lo que estamos enfrentando, tal vez por la misma dinámica y la historia de Colombia en materia de conflicto armado y movilidad humana. Pocos países en el mundo enfrentan un flujo migratorio como el que ha enfrentado Colombia en los últimos años. De hecho, países con muchas más capacidades económicas, con un nivel de desarrollo muchísimo más alto, no han podido enfrentar una dinámica de esta naturaleza. Y ha sido particularmente la respuesta colombiana caracterizada por diferentes elementos, pero uno que a mí me llama la atención y que suelo resaltar es que como Colombia, a pesar de no tener experiencia migratoria, sí tenía una alta experiencia en manejo de flujos humanos por el conflicto armado, particularmente por el desplazamiento interno. Fueron primero las organizaciones de la sociedad civil, después de cooperación internacional y finalmente las agencias del Estado colombiano las que tuvieron que empezar a tramitar el tema de la crisis venezolana. Y me explico. Cuando en 2017, 2018 y 2019 tuvimos el fenómeno de los caminantes que hoy nuevamente tenemos en nuestro país, porque hoy todavía tenemos dinámicas de caminantes en Colombia y particularmente en dirección hacia Necoclí y toda el área del Darién que buscan la salida hacia los Estados Unidos, fueron las organizaciones de la sociedad civil colombianas que venían manejando y tramitando dinámicas de desplazamiento interno las primeras que dieron respuesta. A mí me sorprendió en los diferentes ejercicios de investigación que hicimos en el territorio y en el área fronteriza, cómo en las zonas de caminantes fueron mujeres desplazadas por la violencia colombiana, víctimas del conflicto colombiano, las primeras que abrieron espacios en sus propias viviendas para atender población venezolana que se encontraba en condición de movilidad humana. Y de hecho, Colombia, a diferencia de países como Perú o Chile, tenía una alta presencia de actores de cooperación internacional, ACNUR, OIM, agencias que prestan dinámicas de atención a la población en condición de movilidad humana. En Colombia ya estaban presentes y eso hizo que también tuviéramos una respuesta muchísimo más rápida. En los últimos años, Colombia, digamos que es el país que ha logrado unos números importantes porque en este momento ya tenemos 1.931.779 personas con su PPT en la mano. O bueno, con su PPT autorizado. Realmente se le ha entregado 1.800.000, es decir, hay 100.000 que están pendientes de entrega, pero ya tienen el proceso autorizado. Cuando uno mira esa cifra y la compara con Estados Unidos, con los países europeos, pocos países han hecho eso y Colombia lo ha hecho. En parte gracias a la cooperación internacional. La cooperación internacional ha sido muy generosa con Colombia. Claro, podría hacerlo más, pero en un contexto global donde hay tantos fenómenos migratorios, pues Colombia supo jugar sus cartas tanto bajo la dirección de María Ángela Holguín en la Cancillería durante el periodo de Juan Manuel Santos, como bajo el primer canciller de Iván Duque, que fue Carlos Holmes Trujillo. Ellos dos como cancilleres hicieron un ejercicio muy fuerte de apalancamiento de recursos y Colombia pudo obtener importantes recursos para la atención. No los óptimos, no los necesarios, porque estamos muy por debajo de lo que necesitamos, pero comparativamente con otros fenómenos migratorios logramos capitalizar esa política exterior con la consecución de recursos. En Colombia particularmente, lo cual suena paradójico, pero el país que más nos ha apoyado es Estados Unidos. La Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, es tal vez el que más dinero nos ha desembolsado. Hay otros actores internacionales, caso por ejemplo el gobierno español. Recuerdo que en alguna oportunidad la entonces canciller española vino a Colombia, fue a la zona de Cúcuta, hizo el turismo
de emergencia humanitaria en el área, anunció 50 millones de euros, los cuales nunca se desembolsaron. Entonces, también hay unos anuncios que nunca se han materializado y que se quedan en eso, en anuncios. Pero paradójicamente, Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado más importante en la política de integración, ahora llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para ampliar la frontera norteamericana en temas migratorios a territorio colombiano, y esa ampliación pues genera los desincentivos de los cuales hablaba al principio, que terminan socavando el tema migratorio. Yo le he preguntado a algunos actores del gobierno nacional por qué Colombia decidió permitir eso, además porque es una cesión de soberanía muy grave. Es más, si esto lo hubiese hecho Iván Duque, ya todo el mundo hubiera puesto el grito en el cielo, pero como lo hizo Gustavo Petro, digamos que el tema pasó de agache. El que Estados Unidos haya impuesto estas oficinas en territorio colombiano es muy grave, porque esto genera una ampliación de la frontera migratoria norteamericana y socava el proceso de integración que veníamos desarrollando. Cuando yo le he preguntado a las autoridades colombianas, no obtengo respuesta. Algunas personas cercanas dicen que es simplemente porque con esto el gobierno colombiano quiere apalancar el levantamiento de la visa de los colombianos en territorio norteamericano, lo cual pues en el momento político que vive Estados Unidos, con el crecimiento de las dinámicas de los republicanos, es poco probable que Estados Unidos decida meterse en el debate de si le quita o no la visa a los colombianos, porque el tema migratorio, y menos desde Colombia, podría llegar a ser atractivo en el marco de una campaña electoral que ya empezó en Estados Unidos. Entonces, es poco real, poco lógico creer que los Estados Unidos, nosotros intercambiamos el ampliamiento de la frontera migratoria norteamericana a cambio de que nos levantaran la visa. Eso no va a pasar, eso no va a suceder, eso digamos, es una medida que no atiende a la lógica. Entonces uno se pregunta por qué el gobierno colombiano decidió tomar esta medida. Y peor aún, ¿por qué el gobierno norteamericano ha decidido tomar una medida que es regresar ciudadanos venezolanos a territorio venezolano directamente, cuando ellos reconocen que en Venezuela no hay un gobierno democráticamente elegido, ni hay las condiciones de derechos humanos para garantizar la vida de los que son retornados de manera forzosa a su país? Entonces, ahí hay unas preguntas que salen sobre la mesa que son muy graves. Y en materia internacional, estamos perdiendo capacidad. Yo creo que Colombia venía ejerciendo una política exterior muy fuerte, y lo señalo, particularmente María Ángela Holguín y Carlos Holmes Trujillo fueron dos cancilleres que lograron apalancar recursos, y que de hecho los recursos que recibimos en 2021-2022 son parte de ese ejercicio. A mí lo que me preocupa es que lo que no estamos haciendo hoy va a tener repercusiones en 3 o 4 años, y esas repercusiones van a tener una incidencia muy alta en la sociedad colombiana. Cierro diciendo que es más costoso no generar integración en Colombia de la población venezolana que atenderla. Entonces, los costos de la no integración siempre van a ser mucho más altos que los costos de la integración. Ronald, me perdona que de pronto cambie abruptamente de tema. Le agradecemos mucho este análisis general que nos ha regalado. Lo hemos visto en muchas entrevistas nacionales y también internacionales hablando de este tema, Ronald, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva geopolítica como la que nos ofreció hoy. Incluso nos habla usted de integración social a un nivel más de sociedad civil y también a un nivel también de política pública. Nos gustaría preguntarle por qué un observatorio de Venezuela en una universidad como el Rosario. ¿Qué despertó esa inquietud en su equipo de trabajo? ¿Por qué tratan esos temas? Digamos, hoy hemos visto varios, hemos visto que el tema de la diáspora venezolana en Colombia pues es una emergencia, es un tema al que hay que ponerle cuidado. Pero ¿por qué generar todo un observatorio alrededor de este fenómeno? Bueno, realmente el observatorio surge en 2004, pero ya venían trabajando un par de profesores, realmente por una recomendación que hizo un expresidente de la República. López Miquelsen le recomendó al decano de aquel entonces que era necesario que en las universidades surgieran tanques de pensamiento que apoyaran al Estado colombiano en el seguimiento a los temas. Tristemente, nuestro aparato diplomático siempre ha sido muy débil, y Colombia, por ejemplo, no tiene centros de investigación que trabajen temas ecuatorianos, peruanos, brasileños, panameños. Muchas veces terminamos abordando esos temas hasta cuando aparece una crisis entre los dos países, y en ese momento el presidente López recomendó
a la universidad que se creara un grupo permanente de trabajo sobre los temas de Venezuela. Así lo veníamos haciendo y en 2015, cuando nosotros estábamos trabajando los temas venezolanos, el gobierno colombiano de aquel entonces nos pidió apoyo porque no habían grupos que estuvieran trabajando temas migratorios. Recordemos que el 19 de agosto de ese año ocurrió una expulsión masiva de colombianos, 32.000 son sacados de territorio venezolano, algunos de ellos expulsados directamente, otros entre comillas lo hicieron de forma voluntaria, pero en ese momento el gobierno colombiano y el Estado colombiano nos pidió que apoyáramos y que con el grupo académico binacional que había existido en los años 90 tratáramos de identificar cuántos colombianos había en Venezuela, porque el temor del gobierno de Santos para ese momento era que ocurriera una expulsión masiva de colombianos que habían hecho de Venezuela su hogar. Entonces, en ese contexto empezamos a trabajar tema migratorio, fue hace ya 8 años, desde ese agosto de 2015 hasta el día de hoy, y a lo largo de los últimos 6 años particularmente desarrollamos una alianza estratégica con la Fundación Konrad Adenauer y hemos venido haciendo informes, reportes y en este momento tenemos dos grandes proyectos. Uno es la Bitácora Migratoria, que es el seguimiento y monitoreo de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, y el Radar Colombia-Venezuela, en el cual también monitoreamos la retoma de relaciones que se da precisamente con el ascenso de Gustavo Petro, y que en la campaña pasada todos los candidatos hablaban de la necesidad de recuperar relaciones con Venezuela. Entonces, ese ha sido un poco el perfil desde el Observatorio de Venezuela de trabajo en la materia. Bueno, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, le agradecemos por haber estado con nosotros. Se quedaron muchos temas sobre la mesa, el tema geopolítico, obviamente ese cambio de Donald Trump a Biden, también lo que está pasando con la guerra en Ucrania, cómo afecta obviamente a la situación de Venezuela, y pues también el tema de seguridad en la frontera, porque pues ese era un paso de muchos migrantes. ¿Cómo está eso con la reapertura de las fronteras también? Ese tema de seguridad es muy importante, pero yo creo que para otra oportunidad. Muchas gracias, Ronald. Sonia, Cindy, muchas gracias por la invitación y desde el Observatorio de Venezuela quedamos atentos en todo lo que les podamos colaborar. Muchas gracias. Gracias, Ronald. También para información tuya y general, nosotros desde el Instituto de Paz y PASUD contamos con una línea de investigación que lleva por nombre Territorios, Migraciones y Diásporas, al que también invitamos al público en general y al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario para cualquier colaboración académica o del tipo investigativo. Hoy, pues bueno, revisamos con Ronald Rodríguez, profesional del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, una parte muy importante de la diáspora venezolana, los aspectos geopolíticos, las relaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano, venezolano, con Latinoamérica en general también y con Estados Unidos. Dimensionamos un poco mejor el reto, que es grande, que tenemos también en materia de legislación, pero no solo de legislación, sino de implementación de esta legislación migratoria en Colombia, y no solo sobre la diáspora venezolana, sino sobre toda la población migrante que se encuentra sobre el territorio nacional. Queremos desde el IPASUD seguir analizando la diáspora venezolana, desligándola de señalamientos, de exclusiones, ¿cierto? De procesos de discriminación, de prejuicios. Como analistas e investigadores de este fenómeno, no creemos que son los migrantes y las migrantes, son esos otros que llegan y lo cambian todo, sino que son personas impactadas por el viaje, personas cargadas de su biología también, de sus recuerdos, de proyectos de vida. Ellos también se proyectan acá en nuestro país cuando tienen esta vocación de permanencia y también pues traen lo poco mucho que llevan en sus equipajes. Así que cuando decimos 2.500.000 de personas migrantes de Venezuela en nuestro país, hablamos de 2.500.000 almas, 2.500.000 mentes y sobre todo 2.500.000 personas dotadas de derechos humanos, empezando por el derecho a la libre movilidad y a migrar y a ser protegidos también mientras lo hacen, más cuando su motivación es salvaguardar su vida y la de sus familias. Por eso seguimos llamando la atención sobre lo que sucede en la región del Tapón del Darién, donde el camino a una pretendida vida mejor muchas veces termina en la muerte o en la vulneración de derechos humanos. Así que con esta reflexión final estamos pues ya a puertas del cierre del programa, Sonia. Así es. Eh,
tenemos una invitación especial que hacerle a nuestra audiencia. Queremos invitarlos el próximo 2 de noviembre al conversatorio que está realizando el Instituto de Paz y Pasud, que lleva por título La migración venezolana en Colombia, culturas que cruzan fronteras. Se trata de una charla con migrantes, con artistas migrantes, quienes desde su experiencia nos contarán cómo fue su proceso de asentamiento en la ciudad de Bogotá o en otras ciudades nacionales, cómo los acogió la industria cultural en nuestro país y qué traen de su cultura también para compartir con nosotras y nosotros. Tendremos también la participación especial del proyecto Se lo explico con plastilina, de la Cátedra UNESCO en Artes, Educación y Cultura de Paz, e invitados internacionales para hablar también sobre esas estrategias de integración para la población migrante que tienen por actividad económico-cultural las artes. Ese día habrá una exposición fotográfica, una muestra gastronómica de comida venezolana, así que pues no se lo pierdan. Recuerden, la cita es el jueves 2 de noviembre de 2 a 6 de la tarde en nuestra sede Aduanilla de Paiva, en la Biblioteca Central, sobre la calle 13 con 31 y pues a las 2 de la tarde. Los esperamos y las esperamos. Bueno, invitadísimos a este espacio tan importante. Y antes de despedirnos, les recomendamos el artículo de la semana de la revista Ciudad Pasando, análisis de las capacidades básicas y su incidencia en los procesos individuales de reintegración del conflicto armado en Colombia. Un artículo realizado por Luz Daris Sarmiento Rojas, Marcela Gaitán Forero, Lucas Uribe Lopera de la Universidad de La Salle. Y es un artículo que trata o que se enfoca en el marco del proceso de reintegración de desvinculados del conflicto armado en Colombia, y con base en el enfoque de desarrollo humano, la pregunta orientadora de este ejercicio investigativo es: ¿qué relación existe entre las variables psicológicas y la expansión de capacidades que los desvinculados han tenido en su regreso a la vida civil? Y con esta información terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. Una feliz noche, Cindy, una feliz noche para todos nuestros oyentes.